conversar con ustedes y reflexionar en conjunto sobre una circunstancia que estamos viviendo en este momento en la medicina, no solo en la Argentina, sino prácticamente un problema universal, donde se dibujan dos problemas, o quizás el mismo problema, donde los pacientes y sus familiares se quejan de que hay escaso humanismo, un vínculo médico-paciente, y los médicos nos quejamos que tenemos escaso reconocimiento en la tarea profesional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con todo este tema del burnout, del desgaste afectivo, el desgaste emocional, la desatención, cómo se pincha a lo largo de la carrera, y el tema de los suicidios. El tema de los suicidios en medicina no es un tema menor. Estas más o menos son las tasas. Se compara la tasa de suicidios de la población general con los médicos y es 2,5 veces. Esto es en Estados Unidos. Y el porcentaje de médicos que dicen que tienen burnout es alrededor de la mitad, y es prácticamente similar entre varones y mujeres. Así que es un contexto de desarrollo de la medicina bastante difícil. ¿Qué cosas interactúan en esto? Nosotros hace unos años se hizo ustedes que conocen la red Intramed, la red de Reimers, la red social. ¿Nadie? Es recomendable. Intramed es www.intramed.net. Es una red que tiene 1 millón de usuarios, donde se publican artículos médicos y temas humanísticos, etc. Y se hacen encuestas también. Tiene más o menos ese número de usuarios. Vamos a ver algunas cosas de esta red. Y en el año, creo que es en el año 2013, se hizo una encuesta sobre violencia profesional en la salud. Lo que se le preguntaba a los profesionales es si en el último año habían sufrido en algún momento violencia. Quiero aclarar, dado que estuvimos hablando antes con el doctor Álvaro, que esto no es violencia de profesionales sobre profesionales, ¿sí? Sino de pacientes y familiares sobre profesionales. No es que si el médico trata mal a la enfermera, sino, digamos, familiares sobre el médico. Y lo que declararon estos médicos es que habían sufrido en un 60% de los casos violencia verbal, y había un 11% que aparte de verbal ha sido violencia física, lo que trae obviamente consecuencias sumamente graves. ¿Cuáles eran las circunstancias en las cuales se daba esta situación de violencia de los profesionales de la salud? Una era comunicar fallecimientos, 2,5 veces la posibilidad de recibir agresiones físicas. ¿En qué momento se daba el contexto de la agresión? En el momento de dando informe médico, en ocasión de comunicar un fallecimiento. Y hay una posición de la Organización Mundial de Medicina General que dice que es fundamental para evitar la violencia sobre los profesionales, que los profesionales de la salud estemos entrenados en habilidades comunicacionales y en el reconocimiento y manejo de personas potencialmente violentas y situaciones de alto riesgo para prevenirlas. La pregunta es si los médicos estamos entrenados en habilidades comunicacionales, y hasta qué punto y quién nos entrena. Y aquí le voy a comentar una experiencia, un poco de humor, un poco cierta. Esto ocurría así. Vamos a suponer que viene un paciente al consultorio, me dice: ¿sabe, doctor, que fui al dermatólogo? ¿Usted sabe lo que me dijo el dermatólogo? Me dijo así, o sea, ¿a usted le parece que me puede decir una cosa así? Digo: mire, justamente yo estoy escribiendo un artículo de barbaridades médicas, y si usted me la cuenta yo la voy a anotar. Obviamente no estaba escribiendo ningún artículo, pero era para caer simpático. De alguna persona, cuénteme, y yo lo anotaba en un papelito y lo tiré en el cajón. Cuando empecé a juntar unas cuantas, digo: la verdad es que es interesante este tema del médico que habla de más y que dice barbaridades. Y me encontré después con un artículo que me pareció una cosa extraordinaria, que es esto de las leyes fundamentales de la estupidez humana. La estupidez humana es una caracterización sumamente compleja desde el punto de vista psicológico, y este médico la hace sencilla. Quizá vale la pena acá para entender que no se habla de personas estúpidas, sino de actitudes estúpidas, esas que tenemos todos, ¿no es cierto? Que hay personas estúpidas, no, sino que tenemos actitudes. ¿Qué sería una actitud estúpida? Es una actitud que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Dada esta definición académica de qué es ser un estúpido, podemos analizar actitudes a ver cómo funcionan en un diagrama cartesiano. En este diagrama cartesiano acá sería lo bueno para mí, lo bueno para el otro, lo malo para mí, lo malo para el otro. ¿Bien? Entonces,
Lo malo para mí, lo malo para el otro. ¿Cómo sería una actitud inteligente? Vamos a suponer que yo invito a un colega, le digo, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer un trabajo de investigación en conjunto, trabajamos en conjunto, lo publicamos, los dos nos beneficiamos. Emprendimos algo, ganancia para ambos. ¿Qué sería una actitud que sería inteligente, perfecto, virtuoso? ¿Qué sería una actitud de un malvado perfecto? Es una persona que te afana el estetoscopio. ¿Qué pasó ahí? Yo tenía un estetoscopio y él no. Ahora él me afanó el estetoscopio, él lo tiene y yo no. Desde el punto de vista social, sigue habiendo un estetoscopio, nada más que hay una redistribución. ¿Estamos de acuerdo, Frey? Esto sería un malvado. El malvado es aquel que obtiene un beneficio proporcional al daño que produce. ¿Se entiende la definición, por lo menos, de este autor? ¿Qué sería una actitud estúpida? Un individuo que te pide prestado el estetoscopio y lo rompe. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que eso es un estúpido perfecto, porque te produce un daño a vos, no se beneficia en nada. Te pide el auto y lo choca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aplica esto? Esto ustedes se dan cuenta que socialmente hablando es mucho más peligroso un estúpido que un malvado. ¿Están de acuerdo? Porque el estúpido empobrece a la sociedad mientras que el malvado redistribuye. Es una forma de entender el tema. Bien, entonces, ¿cuál sería la tipificación de este médico lenguaraz, o de los médicos que muchas veces incurrimos en esto? Es opinar sin estar a cargo del problema, descalificar al profesional a cargo, generar un daño asustando, disminuyendo la confianza y no ganar nada o perdiendo incluso respeto por parte del paciente y sus familiares. Bueno, yo me animé entonces a escribir un artículo en el blog de la revista de Cardiología y en Intramed y convoqué a un registro multicéntrico. Muchachos, mándenme todos los anécdotas lenguaraces que tengan y vamos a ver si alcanza la memoria de Intramed para todas estas cosas lenguaraces. Esto sería un ejemplo, ¿no es cierto? Está jugando al tenis y el tipo dice, che, ¿cómo andas de la presión? Bien, ¿qué te dio una atenolora? No se te para más, le dice el médico. ¿Qué significa esto? Descalifica al médico, dice, ¿cómo te dio esa porquería? Te va a hacer muy mal, no gana al paciente, no sirve absolutamente para nada, pero le deja un daño al pobre individuo que le hace este tipo de comentarios. Esto es típico en cardiología. Un ecocardiografista le hace un ecocardiograma a un paciente de estenosis aórtica y le dice, ya le dijo su cardiólogo que se tiene que operar, esto trae muerte súbita. Imagínate, el tipo me llama inmediatamente por teléfono y dice, mire doctor, lo que me dijo el ecocardiograma, no, quédese tranquilo, que hay que ver. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de este? Bueno, dijimos, manden cosas, y de hecho hubo casi 100 respuestas, miles de consultas, pero 100 respuestas, y me di cuenta que ahí ya no había solamente médicos lenguaraces, sino había otras barbaridades comunicacionales que no eran lenguaraces, que eran otra cosa. Entonces la intención fue hacer una especie de categorización de maltratos verbales médicos, que esto se publicó en Intramed, como dice ahí, 40.000 lecturas, 100 comentarios, insultos de todos colores hacia mí, por lo que se van a dar cuenta ahora. Bien. Entonces, para dar una idea, esto sería lenguaraz, ¿no? Paciente de 90 años, lúcida, hipertensa grave, tratado con 3 drogas, bien controlada. Va a ver al médico de cabecera, le dice, señora, usted está medicada como para caballos. ¿Se entiende el concepto lenguaraz acá? La tipa pobre, el médico se esmeró en darle 3 medicamentos, bajarle la presión, y el otro dice, ¿cómo toma tantos remedios? Le van a hacer daño, le van a destruir los riñones, le van a destruir el cerebro, le van a destruir... Estamos descalificar gratuitamente. Pero no es la única forma en que los médicos hacemos daño. Entonces hay un montón de otras formas. Muestro otra que se llama el ofendido por falta de humildad. Nos cuenta así, el tercer día nos acercamos a la médica que atendía a mi papá y le preguntamos a dónde podíamos dirigirnos para que nos emitieran una constancia que mi padre estaba internado, de manera que esos 2 días no nos fueran descontados nuestros salarios. Paciente internado en terapia intensiva. ¿Qué contestó la profesional? ¿Pero están preocupados por el sueldo o por su padre? Se sintió ofendida porque le pidieron un certificado, siendo que ella estaba tratando un paciente muy grave y quería que le pregunten cómo estaba el paciente, cómo andaba la función renal, el metabolismo, el estado ácido base, etcétera, etcétera. Pero no que le pidieran un certificado. El discriminador no lo voy a resumir porque es parte del incomprensible, se lo puede imaginar cuando uno ve un informe en terapia y dice, mire, usted tiene una obstrucción del 87% de la descendente anterior que le produce isquemia en el miocardio lateral, pero el paciente no tiene la menor idea de lo que uno está contando, es incomprensible. Otro es el catastrófico, el paciente que da informe, que dice el paciente está grave, alto riesgo de mortalidad, pueden surgir complicaciones renales, cardíacas generales, y este médico contaba que a las 2 semanas se fue de alta. Pero cuando uno da informes sumamente catastróficos, la familia llama nuevamente por teléfono al médico de cabecera y dice, mira lo que me dijo, me pasó esto.
4 días atrás de una médica que está con problemas con su hijo. Entonces me contaron eso después y le informó al tipo y dice, no, mire, esto 48 horas no va a sobrevivir, etc. Tiene un infarto bastante pequeño, que mandó más bien, pero le dio un informe terrorífico. Otro es el fiscal. ¿Qué sería el fiscal? El que te juzga. Nosotros en medicina no debemos juzgar. Esto me pasó a mí. A mí se me rompió una plantilla, fui a ver un ortopedista y le digo, mire, ando con dolores del pie porque no entré la plantilla, yo qué sé. Dice, no, puede ser otro tema, debe ser un quiste de no sé qué historia. Le digo, mire, doctor, se me rompió la plantilla, supongo yo que debe ser la plantilla. Digo, ¿no le parece mejor que me indique una plantilla? Bueno, está bien, entonces me indica la plantilla, me pone unas plantillas metálicas así infernales. Cuando empiezo a usar la plantilla metálica, me empieza a doler en otros lugares del pie. Entonces voy a decir, che, mira, me duele. Dice, mira, a su edad y con este peso, ¿cómo quiere que le duelan los pies? Es decir, me dijo gordo y viejo. Y yo soy el culpable que me duelan los pies. ¿Qué hice? Me hizo una plantilla igual que la otra y se me pasó el dolor del pie. Sigo siendo tan gordo y tan viejo como antes, pero no me duele los pies. Pero en este caso, el tipo me juzgó. Me dijo, vos sos culpable. Bien. Paciente postal, que es este que uno le dice, mire, vaya y dígale a su médico que le diga al otro que le pida un cartelito, una radiografía, esta historia. Paternalismo psicologista, señora, su hijo es Down, pero no se preocupe, con el tiempo ya va a ver que lo va a querer lo mismo. Terrorífica, bueno. Complementario de vitamina, que ya lo vemos. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasa que nosotros incurrimos en esto frecuentemente? Yo no quisiera preguntarle a ustedes, pero gente más grande que ustedes le preguntaron, ¿a vos te pasó alguna vez eso? Sí, no sabe lo que me dijo este, lo que es una cosa sumamente común. No sé si les ha pasado a ustedes, espero que no. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Si a veces hay mala relación con la carrera, los pacientes están muy agresivos por circunstancias económicos sociales, la asistencia está mal remunerada, están muy gastados, burnout. Y hay un tema muy importante, que es el tema de cómo nosotros nos vemos, de lo que pensamos nosotros que tenemos autoridad. Yo creo que dentro de la fantasía de todos los médicos es que la medicina es una profesión trascendente e importante. Y esa importancia que nosotros nos presumimos no se ve reflejada ni en el salario ni en mucho de la jerarquía social actualmente. De tal manera que el paciente es un igual que dice, mira, doctor, hágame esto, hágame el otro, y uno se siente humillado porque ese paciente te cuestiona, o sabe, o leyó por internet, o se dio cuenta, o le dice, pero mire que hay gente que dice esto, que dice el otro. Entonces este tema de autoridad que no se tiene probablemente sea uno de los substratos más importantes de este tipo de actitud. ¿Qué empezó a comentar la gente? Digamos, ¿qué mandó la gente por correo frente a este tema de los maltratos? Lo primero es, los otros son malos médicos. Pues no hay médicos malísimos, miren las cosas que hacen. Esto lo hacemos todos. Ustedes no, porque todavía no son médicos. Pero quiero asegurar que todos hemos metido la pata de esta manera y tenemos que aprender de eso. Después me dijeron a mí varios, me decían, mire, es muy violento y malintencionado hablar así de los médicos, más viniendo de un médico. Decía, no hay peor astilla que la del mismo palo, usted es un traidor a la medicina, y me insultaron de 18 colores. Pero no es nada. Y la mayoría llegó a reflexionar, decía, pensar por qué las malas condiciones de trabajo médico, la mala predisposición de los pacientes, de los familiares al médico, ¿sí? Tratar de elaborar un poquitito, y las soluciones que propuso el grupo este que intercambiaba por Intramed, era decir, bueno, hay que tratar el burnout. Ahora es lo único el burnout, ¿no? Y hagamos formación en narrativa, talleres de reflexión o algunas propuestas conductuales o varias, es decir, múltiples propuestas para tratar de encarar o encaminar este tipo de temas. La pregunta fundamental, y creo que no sabemos todavía en medicina en forma global, y es algo difícil de instrumentar, creo que este curso de humanidades que ustedes hacen es una excepción en nuestra formación de estudiantes de medicina, es cómo adquirimos nosotros habilidades comunicacionales y cómo nos vamos a entrenar. Uno de los temas que... Perdón, me voy a sacar el... Sí, uno de los temas... Perdón, uno de los temas que se habla mucho es el tema de la empatía. La empatía en realidad es una condición natural en la cual uno, mirando a otra persona por diferentes mecanismos, se da cuenta de lo que a esta persona le está pasando y es natural e intuitiva. No podríamos sobrevivir si no tenemos cierto grado de empatía con el resto de la gente y hay muchos artículos de neurociencia que nos muestran que a través de toda una serie de circuitos, de células espejo, de copias de gestos,
nosotros entendemos lo que emocionalmente le pasa al otro y fundamentalmente lo entendemos porque lo transmitimos corporalmente, es decir, copiamos. Nosotros vemos, por ejemplo, esta cara, el grito de Munch. Vemos esto y cuando vemos esta se nos frunce un poquito. No sé si a ustedes les pasa. O si vemos esto y se nos tiende a abrir la boca un poquito. Copiamos un poquito el movimiento de la persona para sentir lo que esta persona siente, que es muy claro y muy evidente. Entonces es natural. La empatía, hay gente que no tiene empatía, estamos hablando ya de un síndrome patológico, la mayor parte de las personas que no tenemos el problema. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la medicina? La verdad es que el entrenamiento de los médicos en la carrera y mucho más en los primeros años de residencia es antiempático. Es decir, nosotros hacemos cuidados intensivos, tenemos muertes, sufrimientos, quilombos de toda índole, de tal manera que empezamos a poner barreras. Bueno, yo soy joven, la persona es mayor, bueno, es lógico que se muera, etcétera, etcétera, y empezamos a poner diferentes límites, con lo cual se ha observado que haciendo índices de empatía cae la empatía. ¿Y por qué cae la empatía? Porque uno empieza a ir, no sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina los primeros 3 años son teóricos, cuarto año uno va al hospital. Y empieza a ver paciente, empieza a ver médico, cómo los médicos se relacionan con paciente, y hay una inflexión. La formación médica es antiempática. Hay un autor que se llama Arthur Kleinman que dijo, ustedes tienen una formación pre-cínica en los años de medicina, que después se hace la formación cínica de los años recientes. Es decir, nos vamos alejando del tema antiempático, y no es un tema menor, es un mecanismo de defensa. No podemos sentir e inundarnos con todas las sensaciones que nos traen esos primeros años, y es un tema sumamente complejo. Uno de los mecanismos de entrenamiento antiempático es el uso del lunfardo médico. No sé si acá se usa la palabra caño, pero en la Argentina es muy común decir, che, ¿quién entró a la cama 4? No, es un caño. Caño es que se tiene 3 ACV, 4 infartos, 8 bolsas, esto sería el tema, ¿no? El otro es el tema de la estigmatización de los pacientes, los llamamos pecadores laicos. Hoy en día hay una religión de la salud, la gente tiene que cuidarse, tiene que hacer ejercicio. Entonces viene un individuo y tiene un prontuario, ¿no? Es obeso, hipertenso, fumador, dislipémico, bueno, se merece ese infarto que tiene y que se deje más, ¿cierto? Es decir, son diferentes mecanismos por los cuales vamos haciendo barreras para no empatizar con los pacientes. El paciente es culpable. De alguna manera, como yo era culpable de ser gordo y viejo por el tema de la plantilla, este paciente es culpable porque no controla sus factores de riesgo. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar estas habilidades comunicacionales? Hay una mirada, que es una mirada un poco, digo yo, nostálgica, utópica. Este es un cuadro del siglo pasado, por ahí ustedes lo conocen. Lo que se alcanza a ver bien el cuadro, vemos acá la escena, ¿no? La escena es un chico muy enfermo. Aquí está el médico que se pasa la noche, vemos ahí la vela, se pasa la noche cuidándolo al chico. Acá no se alcanza a ver, pero está el papá, la mamá llorando, y por la ventana aparece la mañana. Así, este es el médico ideal, el médico comprometido, el médico cabecera. Es un médico que no tiene nada que ver con la medicina de hoy, porque este paciente llama a la ambulancia y se interna. No existe el médico que se queda toda la noche en la casa de un paciente. No sé si existió alguna vez, porque esto es una mirada hipotéticamente pura. Bien. Y ahí hay un tema de decir, bueno, el médico tiene que ser humanista, tiene que saber de cultura, tiene que saber de idiomas, tiene que saber de historia, tiene que saber lo que fuera, que probablemente no es el camino exacto. O sea, el camino exacto es la sensibilización, no la cultura en este sentido, la cultura académica. Esta es la imagen verdaderamente que tenían los grandes artistas de los médicos. ¿A ustedes les parece que es una imagen muy favorable a la medicina? No parece, ¿no? Parece que el médico es un verdadero burro, como está ahí, y ahí está tomándole el pulso. Este es un cuadro de Goya, y le dice de qué mal morirá. Es decir, que lo que hacían los médicos hasta prácticamente mitad del siglo XX era decirle va a andar bien o va a andar mal y de qué se va a morir, pero no teníamos herramientas terapéuticas en esa mayoría. Así que no era tan idealizada en medicina como muchas veces pretendemos encontrar. Estamos en un nuevo siglo y el encuentro médico tiene que ser reelaborado a partir de estas perspectivas, una perspectiva distinta. Tenemos otras herramientas científicas, tenemos psicología, lingüística, análisis de discurso, análisis de metáforas, tenemos tecnología, tenemos web y tenemos esta contradicción central. Este es un esbozo de un cuadro de Picasso que llamaba, este es un estudiante de medicina. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un cuadro de Picasso famoso que se llama Las Damas de Aviñón, son 4 mujeres desnudas. Las Damas de Aviñón era un prostíbulo en la calle Aviñón.
Los dos tipos que iban al prostíbulo eran un marinero y un estudiante de medicina. Después Picasso decidió sacar a los dos hombres con las 4 mujeres nada más, pero quedó este esbozo. ¿Y cómo era? ¿Cómo veía él al estudiante de medicina? Acá hay como 2 caras. La cara de abajo es una cara normal, que está pintada, y encima es una máscara africana, totalmente calcada. Un autor tomó esto y dijo, bueno, este es el yo dividido de los estudiantes de medicina. Tenemos un ideal muy ambicioso referido a la profesión, digamos, al estudio, a la capacitación, pero por otro lado internamente tenemos todas las pasiones y demandas y ambiciones que podemos tener como seres humanos y nuestras contradicciones. Si yo no entiendo que tengo un yo dividido, no me conozco a mí mismo, es muy difícil que pueda desarrollar una medicina humanística de ninguna índole. ¿Cómo escuchamos nosotros el discurso de los pacientes? ¿Qué tipo de discurso escuchamos de los pacientes? Esto sería una entrevista común. Desde la mirada, lo que podríamos llamar el modelo biomédico, ¿no? Entonces dice, bueno, yo soy cardiólogo. Entonces viene el paciente y me dice, mira doctor, me duele la espalda de noche, ando muy cansado, a veces tengo acidez, y cuando subo escalera me agito, me molesta el pecho. Yo soy cardiólogo y digo, bueno, paremos un momentito. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasa con el tema del pecho? Bueno, no es un dolor, dice el tipo, lo que fuera. Esto es lo que ocurre promedio. 18 segundos uno interrumpe al paciente y lo gira hacia el interrogatorio que uno quiere. ¿De acuerdo? Porque tenemos tiempo breve. Si a mí el paciente dice que le duele la espalda, como cardiólogo me importa un pepino, pero si me dice que no le duele el pecho, me parece algo muy relevante, verdaderamente. ¿Bien? Entonces, este es el tiempo promedio que un médico interrumpe la respuesta de los pacientes. Y en este sentido está bien, porque lo que nosotros buscamos es tener un indicio de qué tipo de enfermedad tiene la persona, y esa es nuestra ciencia diagnóstica o terapéutica, y también hace a lo que puede llamarse una definición de enfermedad. Si yo le dijera a usted qué es una enfermedad, que es un tema muy complejo de definir, esta podría ser una definición. Le dice, bueno, hay una alteración bioquímico-patológica objetiva. Hay un análisis que da alterado, hay una funcionalidad que no se ve. Ahora escuchemos la misma historia de otro ángulo. Dice, me duele la espalda de noche, ando muy cansado, a veces tengo acidez, cuando subo escalera me agito y me molesta el pecho. Y le digo, bueno, pero ya vamos a hablar de esa molestia en el pecho y los otros malestares. Cuénteme algo de su vida actual. Dice, mire, ando estresado. Entonces nosotros podemos descomponer este mismo discurso en pedacitos, ¿no? Si el tipo me dice que me duele la espalda de noche, yo ya sé que no duerme bien. Algo le está pasando que el tipo no duerme. No sé qué pasa en su vida, pero algo pasa. Ando muy cansado. ¿Qué significa cansado? En términos generales. Cansado en general es desanimado. Y todo uno dice, yo me levanto cansado. ¿Y por qué te levantas cansado? Cuando tengo ganas de ir al hospital, no tengo ganas de ir, ¿viste? El lunes, yo qué sé, lo que fuera. Estamos hablando de una persona gravemente enferma, ¿no es cierto? Yo utilizaba un test, que con modestia lo llamé el test de Tajer. Era el siguiente, venía una paciente, me decía, ay doctor, mira, ando muy cansado, que sí, que me levanto, que sí, le digo, bueno, yo le voy a hacer el test. El test es el siguiente, digo, esto son las 8:30 de la mañana, y de repente llama a su esposo o esposa y le dice, vieja, conseguí 2 pasajes para ir a París hoy a las 3 de la tarde, pero tenés que preparar la valija. ¿Y usted qué hace? No, preparar la valija, salgo corriendo. Tan cansado no estaba. El que dice que no es porque está enfermo. Yo tuve hepatitis y estaba acostado en un dormitorio. Si a mí me hubieran dicho, mira, en la otra habitación hay 7 diamantes que son tuyos, anda a buscarlos, digo, no me levanto, estaba enfermo, verdaderamente enfermo. La palabra recuerdo enfermo viene de no estar firme, significa que estar acostado. Es decir, no poder mantenerse sobre el pie del. Entonces el tema del cansado, enfermo, desanimado, bien. A veces tengo acidez, yo qué sé. Y cuando subo la escalera me agita y molesta el pecho, es una escucha cardiológica. Y luego el paciente dice, estoy estresado. ¿Qué quiere decir estresado? ¿Alguien me puede contestar eso? Aquí hay varios que están estresados. Puede ser, pero ¿en qué aspecto? Sí, porque tienen la prueba bueno. que viene ahora. El problema es, si me permite la discusión, puede ser que estén estresados por la prueba. La palabra estresado es una especie de conglomerado de emociones negativas. Entonces una persona puede estar estresado porque tiene mucha exigencia, otro porque se va a casar y otro porque se murió el perro. ¿De acuerdo? Es decir, es una palabra que oculta. Si yo te digo estoy estresado, no te dije nada. Te estoy diciendo que hay algo que no está bien, pero no te cuento nada. Si te dijera estoy triste, es otra historia. ¿Sí? O estoy amargado, o estoy... ¿Estamos de acuerdo?
Es una palabra encubridora y uno ahí tiene que preguntar y escuchar un poquito más. Entonces, esto sería lo que llamamos el enfoque desde la narrativa, abierto a otro aspecto del encuentro médico, a escuchar un poquito más. Y esta es otra definición de enfermedad, que esa enfermedad es lo que impide pasarla bien. Es una enfermedad funcional. Este tema de la definición de enfermedad es muy importante, esta división. ¿Por qué es esto? Pues si una persona mayor que tiene problema de próstata, problema de columna, problema de varices, problema de... y uno le pregunta, ¿cómo anda? No, yo ando bien. Todas esas enfermedades en el prontuario las tienen, pero es un individuo esencialmente sano. ¿Se entiende la diferencia? No es un individuo que tiene ninguna invalidez en su vida, tiene una serie de achaques que podrían considerarse naturales. Pero el tipo hace una buena vida. Y puede ser un tipo aparentemente sano, que está profundamente triste y llorando en la cama, y ese individuo tiene una muy mala vida sin que yo le pueda hacer un diagnóstico, una biopsia del cerebro para ver qué diablo le pasa. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la diferencia entre lo que es una enfermedad. Muchas veces nos damos un curso de metodología y nosotros decimos, vamos a suponer que yo pido una cosa en sangre, ¿no? La citostenia, cualquier cosa. Y nosotros vemos que la población tiene este nivel de citostenia. Acá hay 4 personas que tienen 6 veces ese nivel de citostenia. ¿Yo cómo lo llamaría eso? Una hipercitostenia. ¿Están de acuerdo? Le ponemos nombre griego a las palabras comunes. Bueno, tiene hipercitostenia. Ahora, ¿es una enfermedad? ¿Cómo sabría yo si eso es una enfermedad o no? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cómo sabría el doctor? Una comparación de otros individuos. Eso sería una idea estadística. ¿No es cierto? Yo digo, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, vamos a suponer una persona que es muy alta, mide 2 metros 10. ¿Qué porcentaje de la población mide 2 metros 10? 0, si acá hay alguno que mide 2 metros 10, no. Es decir que tenemos menos de 1 en 100 que mide 2 metros 10. ¿Esa persona está enferma? No, simplemente es alta. Los desvíos de dosaje no tienen que ver con las enfermedades. ¿Se entiende mi comentario? La única forma de saber si la hipercitostenia es una enfermedad o no es ver si le produjo sufrimiento a alguien. Es el sufrimiento el que da la definición de enfermedad, no la biología. ¿De acuerdo? Si yo tengo hipercolesterolemia es porque el colesterol trae infarto. Si no, no sería una enfermedad, sería simplemente un hallazgo. La hipertriglicemia de 250 no trae ninguna enfermedad y por lo tanto ni siquiera es una noción patológica. Es decir, ese es el punto. El punto es que alguien sufrió por eso. Es decir, los que tienen hipercitostemia, aparte se ponen sordos o le produce diarrea, sería una enfermedad. Yo puedo identificar algún sufrimiento humano que hace a ese dosaje biológico. Por eso es un tema relevante y es como uno escucha el relato del paciente. Nosotros, como experiencia, hemos trabajado en lo que llamamos talleres de narrativa médica. Hay una autora que se llama Yona Heath que dice que los médicos nos tenemos que alfabetizar. Entonces, hay una alfabetización en medicina, ya habla de 4 alfabetizaciones. La alfabetización en medicina clásica, que es la educación médica continua, donde nosotros estudiamos de los libros, las evidencias, etc. Después está bien la alfabetización física, que esta es prioritario de los médicos más viejos, donde uno empieza a sentir los achaques en su propio cuerpo y se da cuenta de lo que le va pasando al otro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me tengo que levantar 3 veces por noche porque tengo problema de próstata, voy aprendiendo de mi propio físico, ¿no? Y ustedes van aprendiendo también de cuando eran chicos, ya son adolescentes, entonces entienden al adolescente porque ya padecieron lo que le fue padeciendo al adolescente, etc. Y eso es empática del cuerpo del otro y del cuerpo de uno. Y ahí nosotros interpretamos signos y síntomas del paciente. Pero hay 2 alfabetizaciones más. Eso es lo que llamamos alfabetización emocional. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para reconocer qué le pasa al paciente, su dolor, y para encontrar un camino y ahí tenemos que conocernos a nosotros mismos? Porque es difícil entender al otro si uno se entiende un poquito a uno. Y el otro tema es lo que llamamos alfabetización cultural. No es que alfabetización cultural es haber leído 4 libros de Borges, sino es ver cómo nosotros incluimos la cultura en nuestra época en la historia de este paciente que sufre. Es decir, qué está pasando en este contexto cultural y social, cómo se inserta esa experiencia de esta persona y su empeño en enfrentar la enfermedad. Ahora, ¿cómo nos entrenamos en esto? Bueno, los talleres de narrativa son una experiencia interesante y voy a contar un poco la dinámica que nosotros hacemos. Hay muchas historias, ¿sí? Se dice que los pacientes cuentan historias. Cada paciente viene y te cuenta, el paciente viene esta semana, le digo, ¿cómo andas así? Mira, no, a mí me parece que
el sábado comí mucho, porque me aparecieron palpitaciones, y yo creo es eso, o si no, porque el domingo en realidad tuve a la tarde una maratón sexual, esto es textual de estos días, ¿no? Digo, puede ser, también tiene una fibrilación auricular el paciente, no sé si las maratones sexuales, la comida, el alcohol genera eso, no tengo idea verdaderamente, pero cada persona hace un relato, incorpora eso y le atribuye causas y le atribuye lo que fuera, que a veces tiene que ver y a veces no tiene absolutamente nada que ver, pero hay que escucharlo, porque su significado, lo que él está contando, es lo que nosotros tenemos que manejar en el vínculo, de acuerdo a su prejuicio, como lo vea. Entonces estas son las historias de los pacientes, la narrativa de los médicos, qué nos pasa a nosotros cuando vemos a los pacientes, cómo reaccionamos, y después está todo el mundo de ficción. Hay miles de libros y historias que cuentan de gente enferma y de médicos que los atienden, películas, etcétera, etcétera, cantidades inmensas. No hay ninguna duda que las personas cuentan historias y le dan sentido a las cosas que le pasan a través de estas historias y cuentan historias de ellos mismos. Y esto sería una típica reunión de medicina narrativa. En el hospital nuestro, en la residencia, se hacen reuniones semanales con los residentes de primer año de clínica, cardio y terapia intensiva, unos 15 más o menos, donde se hace una primera charla de lo que se va a ver ese día, se hace una lectura del día. ¿Cuál es la lectura del día? La lectura del día puede ser un informe de un paciente, un médico le pidió que le cuente la historia, o un relato del propio médico, ahora vamos a abordar, y después entre todos se lee, se hace por ahí alguna escritura en el momento, una reflexión personal y un debate alrededor de eso. En general, hasta que uno no escribe una historia, no la tiene de todo significado. Hace poquito estaba hablando con una persona que hace talleres literarios, había escrito una novela esta persona, y le digo, pero ¿cómo te acordás de todas esas cosas de tu vínculo con tu papá, que tu papá te dijo así o tal? Dice, mira, cuando te pones a escribir te acordás. Es decir, cuando vos empezás a relatarle a otra persona una historia, empiezan a aparecer las emociones de esa otra historia. ¿No es cierto? Si vos decís, che, ¿qué te pasó hoy a la mañana? El tipo me tocó bocina, cuando me tocó bocina uno empieza a calentarse y de repente aparece la emoción recordada en el cuerpo de lo que nos pasó en ese momento. Entonces, por ejemplo, esto sería un ejercicio narrativo para el médico, le decimos, bueno, recogen esta semana la historia de vida de un paciente internado, y este fue un ejemplo real que estamos comentando. Esta es una paciente muy viejita, muy enferma, con una cardiopatía muy importante, que vive con un hijo alcohólico. Es una paciente poco popular, digamos, viejita que vive con alcohólico, no es lo que se dice, sí, una star, pero así. Entonces le dijimos, mira, estábamos haciendo un ejercicio, digo, ¿por qué no vas y la interrogás a esta mujer que te cuente como la historia de vida y lo que fuera? Y nos dice, mira, es muy interesante esta mujer, cuando esta médica, Pilar, dice, mira, esta mujer se casó muy joven, clase media rural, estaba en buena posición económica, el tipo más o menos bien, el tipo se hizo alcohólico. La mujer tuvo 5 hijos, se tuvo que bancar al esposo, el esposo murió joven, se quedó viuda con 5 hijos, les dio educación a los 5 hijos, 4 formaron familias de clase media, algunos profesionales, el otro lo que fuera, trabajan bien, viven cerca, la apoyan, y ella decidió cuidar a su hijo alcohólico, no lo quería abandonar el hijo alcohólico. Entonces le preguntamos, digo, ¿cómo te cambió la imagen de la mujer después de haber escuchado la historia? Y dice, bueno, para mí yo la admiro a esta mujer. Ahora uno dice, yo trato igual a un caño que a una persona que admiro. ¿Es así? No es así, ¿sí? No lo trato igual. Entonces, si yo no conozco la historia de la persona, no sé cómo tratarla. Y tengo prejuicios. Es un caño, la tengo que separar, antiempático. De repente escucho esta historia, sí. Perdón, capaz que nos puedes definir un poquito mejor caño. Caño es no lo logré agarrar. Una persona destruida. Digamos, ¿viste cuando tenés un paciente que tiene... Sí, fijo. Persona muy viejita, que apenas habla, que tiene una sonda vesical. Digamos, hay un libro muy lindo. Un clavo. Un clavo, bueno, un clavo. Un clavo, discúlpela. Sí. No, Sí. es interesante, es una manera distinta. No, está bien, pero más o menos se entiende que sí, ya está. Si es un paciente feo, ¿viste? Eso te interné un caño en la... ¿Sí? Yo, por ejemplo, hice la residencia en el hospital italiano y tenía un compañero que había hecho la unidad hospitalaria en el hospital italiano, que era mucho más rápido que yo. Yo me di cuenta mucho tiempo después de eso. Entonces, ¿qué hacía? Él repartía a los pacientes, yo tenía todos los caños. Yo me di cuenta que yo tenía un paciente muerto por semana y él no tenía ninguno.
A los 3 meses digo, yo soy el ángel de la muerte, se me murieron 12 tipos y esta no me murió nadie. Soy un monstruo, hasta que después me di cuenta que me enchufaba todo lo que a mí. Quedó claro lo que es un ángel. Más o menos quedó descifrado. Bien, entonces, este tema de conocer la historia de los pacientes cambia totalmente la mirada cuando nosotros los enfocamos, pero nosotros dialogamos. Un ejemplo menor, pero digo ese ejemplo de narrativo. Dentro de estos ejercicios narrativos se le pide a los médicos, en este caso a los residentes, qué es lo que sintió en un paciente, que elijan un paciente y qué sintieron esa semana, qué sintió frente a la primera muerte que ocurrió en la residencia o en la carrera, la primera vez que uno sintió, yo me acuerdo todavía la emoción de la primera vez que tomé la presión y la medí, vi que era así, o que percutí un derrame pleural, y me di cuenta que era un derrame pleural. Si todavía me acuerdo de lo que he dicho, digamos, en ese momento. La peor enfermedad que sufrí, creo que todos nosotros alguna enfermedad tuvimos, entonces podemos contar cómo nos sentimos nosotros y cómo nos atendió el médico que nos vino a ver a nosotros. Y eso hace como construimos nosotros el modelo nuestro de médico también. La peor enfermedad que hubo en mi familia, todos los ejercicios narrativos, o dice, bueno, escriba su propia historia, en los siguientes 10 minutos la descripción de una experiencia que haya cambiado su práctica, un paciente que te cambió la vida, una consulta, un congreso, un evento, algo relevante en tu vida o tu experiencia como paciente. Cómo comunicar problemas, que dice, bueno, ahora hay que decidir quién le va a decir lo de la nena. No es tan fácil, nos mandamos recién de primer año, o si es estudiante, el estudiante. Bien. Entonces, bien, yo quería, digamos, para ir finalizando, compartir con ustedes un ejercicio dentro de esto, lo que hacemos en talleres narrativos, espero que se haya más o menos comprendido cómo es la dinámica. Este es un artículo que se publicó en inglés en una revista JAMA, Journal of American Media Association, es una revista muy relevante, y se llama El beso, la historia. Y es una historia de un beso de una mujer que, digamos, despide a su marido que va a quirófano. Esto sería todo. Eso es esta pequeña cosa. Les muestro algunos cuadros porque va a tener que ver con el... Este quizás es un cuadro muy conocido, es el beso de Klimt. Sí, cuadro clásico, esto está hecho en pintura dorada, es muy lindo. Y lo que se señala mucho es que casi que no hay separación entre los cuerpos, ¿no? Está casi fundido, hay que hacer un esfuerzo para saber dónde está el cuerpo uno otro, aunque se distingue que el hombre tiene bastones y la mujer redonditos, que serían como espermatozoides y óvulos, dicen así. Esto es Klimt. Esto es Chagall. Chagall es un pintor ruso que tenía las metáforas de Chagall eran muy sencillas. ¿Qué sería así? Ella está de la mano de él y siente como que vuela en el aire. ¿Sí? No será una gran poesía, pero más o menos lo que retrata acá. Acá los amantes voladores, y acá él la besa y siente como se eleva en el aire. ¿Sí? Esta sería la metáfora sencilla. Y esta escultura está en el Museo Nacional Argentino en Buenos Aires. ¿Sí? Bien, acá viene la poesía. Dice así: no la pareja en mosaico hecha famosa por Klimt, los cuerpos apretados en un espacio tan delgado que permite construirlos como una sola persona. No los amantes voladores que Chagall elevó, bendecidos por los golpes de color del pincel, sino nosotros, segundos antes de que fueras transportado a cirugía, nuestro beso presenciado por unos pocos que prefirieron no dejar de mirar. Todavía cargan el momento como una postal comprada en el Louvre, un souvenir para evitar olvidar lo que pudiera ser o pudiera no ser el último. Nuestro retrato creado sin un artista, el amor esculpido aún más desnudo que los desnudos de Rodin. Como mis pies no podían sentir el piso, como tu corazón se negaba a dejarse ir, todo eso brillaba trémulamente entre nosotros. Eso es un besito de despedida del esposo que va a quirófano. Esto es todo lo que está atrás de esa vivencia. Y si se animan, les propongo un ejercicio. Si después vemos qué hacemos. Este es una imagen, el mismo que comentamos antes de Gustav Klimt. Gustav Klimt fue un pintor austríaco del principio del siglo XX y fue invitado, era un pintor, digamos, muy afamado en su momento, y la Universidad de Viena, que es la universidad más importante del mundo, lo invitó a que pintara 2 murales a la filosofía y a la medicina.
Él hizo los murales, ahora vamos a ver el mural y después les cuento qué pasó con el mural. Dentro del mural estaba esta imagen. Esta imagen sería la hija de Esculapio, sería la diosa de la medicina. Se ve que tiene la serpiente de Esculapio y ahí tiene lo que se llama la copa del olvido, el oblivion, en tango de Sola que llama así, ¿bien? Que es la copa que le daban a las almas cuando iban al, no recuerdo cómo se llamaba el río que se perdían las almas, le daban esa historia. Y esta es la medicina que pintó Klimt. Y yo quisiera preguntarle cuál era la visión de la medicina de Klimt. No sé si se entiende bien. Disculpe que esté en blanco y negro, pero dio la casualidad que los nazis se llevaron este cuadro, lo pusieron en un castillo austríaco y se quemó el castillo austríaco y se perdió. No hay ninguna foto color de este cuadro. Así que este cuadro que medía más o menos 3 metros por una cosa inmensa, gigantesca, que hipotéticamente tenía que estar en el techo de la Universidad de Viena. Yo te pido unos minutos de silencio. Están observando. Bueno, después de observar se largan a hablar, pero esto es un tema. Ay, no. Usted que está muy seria y que ya tiene alguna idea. A ver, larga algunas ideas. ¿No funciona? Sí, ¿Cómo es tu nombre? mi nombre es Fiorella. Fiorella. En realidad veo como un conjunto de un montón de conceptos, ¿no? Un montón de... Veo de un montón digamos, de etapas también, porque veo una calavera como representando la muerte, y después si miras un poquito por encima de la diosa de Esculapio. Igeia se llama la diosa. ¿Cómo se La llama? diosa de la higiene. Igeia. Ah, Es la hija de bien, Esculapio. la hija de Esculapio. Es como un recién nacido o algo así, ¿no? Puede ser. ¿Dónde lo ves acá? Por encima, ahí, justo ahí. Como que se representan varias etapas de la vida, quizás. Entre otras cosas. Y también que está de espalda a todas, ¿Quién? la diosa de la medicina. Le está dando la espalda como a todo lo que está pasando. Como que en realidad pintó algo, me parece a mí como, no sé si era lo que esperaban del cuadro, pero era como algo... Yo supongo que la gente que lo mandó pintar el cuadro no esperaba eso, que pintara la medicina de espalda, si la estaba pintando para la Facultad de Medicina, ¿no? Justamente. El cuadro ya vamos entrando en el significado del cuadro, él lo presentó a la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se empezó a discutir si lo iban a colgar, y dijeron no vamos a colgar esto bajo ningún concepto de que es humillante para la medicina, la mejor medicina de la época, está describiendo una imagen a espaldas, como decís vos, y lo guardaron. Se hace un concurso internacional de cuadros vinculados con la medicina y ellos deciden no mandar este cuadro, a lo cual Klimt va con un revólver y se retira el cuadro a revólver a pistoletazos y termina en un juicio tremebundo, así que nunca se colgó este cuadro en la Facultad de Medicina y luego resultó que lo compró una persona amiga de él que lamentablemente resultó ser judío, vinieron así, le expropiaron la obra, la llevaron al castillo y se quemó. Esa es la historia de la medicina. Pero está perfecto, no le gustó para nada, en absoluto le gustó esta imagen de la medicina. ¿Qué más? Yo lo que veo también es que como que toda esa imagen forma como una placenta y hay como un cordón umbilical que conecta con aquella mujer desnuda. No, quedó ahí. Creo que la primera vez que lo miré como que me impresionó que todas esas imágenes forman una placenta con el cordón umbilical que conecta con aquella mujer que está como encima de una piedra. Es un bebé. No se ve bien, pero es un bebé. Podría representar como la si forma de vida. esto es una cunita y acá hay una carita de un bebé. Recuerden que no quedó una foto, pero es eso lo que está.
Capaz que la placenta representa como fuente de vida. Algo así. ¿Y cómo se comunica, digamos, esta mujer joven con su hijo, con lo otro? Todos los procesos de la vida. No, pero digo, acá queda El cordón, claro. un brazo. Ella está aferrada. ¿Ves que se ve el brazo ahí? Sí. Entonces, por ahí no Y se el ve. brazo de ella también conecta. Claro, ella está agarrada, digamos, tiene un Sí. brazo atrás, así, Claro. que se aferra. Ajá. Según dicen los Breham, esto sería como el flujo hacia el sufrimiento y la muerte. Por eso hay degradación de los cuerpos, sino es que las imágenes de las mujeres son cianóticas, ¿no? Que los labios están oscuros. En esa época en Viena era muy común que se hiciera arte con los muertos. Esta era una época muy romántica en la cual particularmente las mujeres se suicidaban a troche y moche. Entonces ellos lo que hacían era pintar a la mujer suicidada. Curiosamente, hay toda una escuela de cuadros de esa época, y siempre se las pintaba con estos labios azules. Si lo vemos acá es el curso de la degradación de los cuerpos hacia la muerte, los esqueletos, etc. Y parecía que la única esperanza, ¿cuál es? Esto decía sí, es aferrarse al amor, como se hacía en la vida, el nacimiento. Esto era un poco, digamos, puedo decir, la placenta de otra manera, por lo menos que se interpretó. Es decir, que parecería que el flujo de la vida hacia la muerte tiene que ver con lo que cada persona siente, piensa, y muy poco tiene que ver con la medicina. La medicina, ¿cómo se la ve en su actitud? ¿Ustedes la ven como una persona humilde? Está como en un plano más elevado. Muestro la sí, ¿no? Sí, como una diosa ahí. Como una diosa, una mujer arrogante. Para que hay otro comentario más. Perdón. Sí. Dale, dale, dale. Sí, estabas No. pensando. Pero Yo estaba te prestando vi atención. pensando. Hacía ruido. Sí. No, lo estoy A ver. Se ve que la diosa es arrogante, es insensible. No se le ve un menor signo de dolor respecto a lo que le pasa. Quiero aclarar que en ese momento la medicina de Viena era la medicina más famosa del mundo, sin ninguna duda. Tenía en el hospital de Viena 60.000 autopsias hechas. Un tipo llamado Rokitansky, que fue el que le enseñó a Klimt el tema de los espermatozoides y los óvulos para que pintara el cuadro del beso. Es decir, que la medicina, Osler, el famoso médico clínico norteamericano, fue a estudiar a Viena. Es decir, era la fuente del mundo, y que la retratada de esta manera era muy ofensiva. Pero a Klimt se le había muerto un hermano joven, se le había muerto el padre joven con probablemente error médico, y de hecho Klimt murió en la epidemia de gripe asiática, la famosa gripe de la Primera Guerra Mundial de 1918. Nada pudo ser de medicina. Aparte me parece que la pinta más como desde una que es del, no, hablo fuerte, que es de la ciencia. Tienes mucha voz. Es como más de la visión de la medicina, pero como de hechicera más que de la científica, digamos. Pero bien hecho, ¿no? Es la única que está decorada ahí. ¿Tendrá algo que ver tanta decoración? Sí, y bueno, es una medicina ornamental, quizás, no sé. Esto como la medicina es rica, se viste, el médico se pone corbata, se pone traje, se pone guardapolvo, hace una investidura, pero el sufrimiento del humano es en desnudo. ¿Sí? No tiene ninguna relación con la pilcha, ni con sí, de repente hay un escrito de Marguerite Yourcenar que cuenta el tipo es el emperador Adriano. Y dice, yo estoy acá desnudo y tengo los ruidos de la panza y todo esto, y dice, soy nada más que, siendo un emperador, dice, soy nada más que esta cosa del cuerpo, que no tiene nada que ver conmigo. Dice, es un desconocimiento de esa materialidad que tenemos. ¿Tendrá que ver con la esclavitud? No llegué hasta... Ya casi había abolido, pero... No, no. Si las imágenes que allí se ven, esos torsos... No, creo que no, pero no sé. Siempre toda obra de arte da para mil significados, ¿no? Pero muy lindo lo que comentaste, ¿no? Lo que vos veías era un brazo, pero puede ser la placenta, pero en realidad es esto, digamos. Parecería que todo el flujo hacia la degradación y la muerte transcurre a espaldas de la medicina, y la única forma de transportarlo, de hacerlo distinto,
es el amor, ¿sí? Es la juventud, es la reproducción, es la vida. La vida es la interacción con otro, es otra cosa, no es la medicina. Esto es lo que él pretendía retratar, y obviamente, como bien decías vos, no le colgaron la cuerda, no gustó para nada a los médicos esta cosa. Esto se ha discutido mucho. Hay un artículo en Intramed también donde está discutido este cuadro en particular, y hay otro cuadro de Klimt que se llama La muerte, que igual que esto, mucho más lindo, está en colores, y ese se mantuvo, pero no hay medicina. Es decir, la vida y la muerte. Los médicos ni aparecemos ahí. Y probablemente en esta época éramos, y así ahora interferimos un poquito, pero tenemos más posibilidades. Digo esto a ver cómo la gente nos ve. Hay muchos cuadros que relatan un poco cómo nos ven